Ok, ¿me escuchan bien? Tírame por el chat, confírmame si me escuchan bien o ahora alguien el micrófono y me dice. Bien, nítido. Perfecto. Entonces, esta clase es más enfocada ahora en la restauración nacional mediante el arrepentimiento. Y esto va desde individuos hasta toda la nación, ¿entiendes? O sea, todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eh, Vayamos a la introducción de esta lección. Vamos a estar viendo el proceso de arrepentimiento, eh, de cómo el Altísimo establece que van a hacer las cosas y cómo tenían que ser para Él entonces redimirnos, restaurarnos, etcétera, etcétera. Voy a silenciar todo esto. Ok, me dice Joan que es bueno que todos tengan los micrófonos silenciados. Creo que todos lo tienen porque no escucho a nadie. Pero bueno, sí, exacto. Todos están con los micrófonos silenciados. Bien, perfecto. Entonces, ¿y cómo nosotros tendríamos que ser restaurados, restablecidos? ¿Qué Él requiere, qué Él demanda? Eh, ¿Cómo nosotros podemos estar confiados de esto? ¿Quién, quién llamó? Por favor, alguien que atienda esa llamada y que explique que estamos aquí en, en la clase. Perfecto. Entonces, nos dice entonces Deuteronomio la solución a las maldiciones de la ley. Sí, pero también vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento podemos encontrar precisamente la solución a esto. Bien, recuerden por favor alguien que esté ahí, creo que Joan está aquí, está tanto en la clase como en WhatsApp, por favor, para que le avise a los hermanos que, eh, que estamos aquí y que vengan para que entren, accedan al link para que nosotros eh, podamos seguir por aquí. Ah, ok, perfecto. Nítido. Ok, mantenemos entonces los micrófonos cerrados. Eh, Déjeme un segundo para acceder a alguien o darle acceso a alguien. Bien. Ok, entonces, nada, manos a la obra, vamos arriba con esto. Bien, hermanos míos, estuvimos viendo la condición de que Cristo se hace maldición por nosotros, o sea, Él asume la carga que nos tocaba a nosotros. Recuérdense que estuvimos viendo en la clase pasada que Él es el que hace posible la reconciliación con el Padre Celestial. En el primer pacto estuvimos con mandamientos, ordenanzas que nosotros debimos de honrar y no lo hicimos. Entonces, por ende, somos sacados de ese pacto, invalidando el pacto. Entonces, ese mismo pacto tenía como acuerdo de que una vez se invalide, entonces vendrían las maldiciones. Y precisamente comenzaron las maldiciones desde el exilio del Reino del Norte a Siria hasta el exilio del Reino del Sur a Babilonia. Y desde ahí hemos sido sujetos de opresión, de esclavitud,
de miseria, de pobreza, de matanzas, de pestes, o sea, y todo esto es el Padre castigándonos por haber desobedecido sus mandamientos. Y como estas consecuencias vienen hasta el día de hoy. Entonces, el rechazo de los mandamientos nos llevó a las maldiciones. Por ende, estas consecuencias son una señal, este castigo es para que nosotros reaccionemos. Primero para castigarnos de por sí, para disciplinarnos y para que nosotros reaccionemos y nos demos cuenta que le necesitamos a Él, que estábamos mejor con Él que yendo en pos de nuestros propios deseos o en pos de las costumbres de las naciones, que para nada nos aprovechan. Bien, entonces, esas fueron las consecuencias de la desobediencia. Ahora bien, estamos metidos en el problema, ¿verdad? Pero recuérdense que Cristo provee la solución. Entonces, a continuación vamos a estar viendo cuál es ese ciclo de restauración continua que se nos dice que tenemos que atravesar para entonces poder, eh, poder alcanzar el perdón del Padre Celestial como pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué digo como pueblo? Porque como individuos nosotros podemos, por ejemplo, ok, puede alguien confesar su pecado, una persona puede confesar su pecado, una persona también puede dejar de pecar, o sea, arrepentirse de ese mal camino y puede comenzar su proceso de santificación. Sin embargo, el pacto no fue con una sola persona, el pacto fue con toda una nación y todo el que se adhiere a ese pacto, ¿verdad? Tiene que entender que fue con un cuerpo que se hizo el pacto, no fue con una sola persona. Entonces, por eso, el primer punto que nosotros vamos a estar viendo, y para esto voy a volver a leer en Deuteronomio, capítulo 30, en Deuteronomio 30, versículo 1, vamos a leer de nuevo todo lo que debía suceder. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. No te oye, no te oye. Ok, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Alguien que me recuerde, por favor, qué fue lo último que se escuchó. Vi que me salió la señal. Hablaste sobre, citaste Deuteronomio 30. Ok, perfecto, perfecto. Vuelvo de nuevo entonces a Deuteronomio 30. Deuteronomio 31 dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, y en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te tomará, ¿verdad? Y te hará volver Yahweh, tu Elohim, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Yahweh tu corazón, Yahweh tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, y a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Yahweh tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres,
cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos, perdón, en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros habiendo desobedecido, vendrían las maldiciones y entonces sucede que en el versículo 1 nos dice que cuando hayan pasado todas estas cosas, la bendición y la maldición, y de por sí ya todas las bendiciones se habían dado en la tierra de Israel y las maldiciones todas se habían dado, ya se han dado hasta el día de hoy, o sea, ya podemos decir, o sea, decir que pasamos por todas. Entonces, ¿por qué no somos restaurados ya? Porque precisamente hay algo que debemos de hacer. Y por eso vuelvo a traer algo que dijo en la clase pasada, y es que en el cristianismo tradicional vemos que se nos dice que Cristo puede venir en cualquier momento. No, hay requisitos proféticos que tienen que cumplirse. ¿Entiendes? O sea, Cristo no puede volver en cualquier momento. Cristo vuelve una vez se den las cosas. Entonces, en vez de nosotros estar esperando a Cristo eh, como quien no sabe si puede venir mañana o pasado, no, a nosotros se nos demanda algo antes de que Él vuelva. O sea, en otras palabras, nosotros, en vez de estar esperando a Cristo, Cristo no está esperando a nosotros. ¿Entiendes? Entonces, obviamente hay un cumplimiento de los tiempos. Entonces, muestra de esto es cuando... ¿Qué es lo que está pasando? Ok, entonces... Ok, perfecto. Entonces, bien, tenemos que hay requisitos que se tienen que dar, que la misma escritura nos dice que debemos de tener, y que de por sí hemos visto mucho que se nos dice que al final de cuentas nosotros estamos esperando a Cristo y es al contrario. Se nos estaba esperando a nosotros a que nos arrepintamos. Bien, nos estaba esperando a nosotros que nosotros nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser y con toda nuestra alma. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, que nos dice que un segundito que, ok, se unió la hermana Natalie, perfecto. Entonces, se nos exige que una vez hayan pasado las maldiciones sobre nosotros, nos manda a nosotros volvernos de todo nuestro corazón. Primero, esto requiere, por ejemplo, en la Reina Valera dice y te arrepintieres, ¿verdad? Pero si nosotros buscamos una traducción eh, un poco más, ¿cómo se dice? Más real a lo que dice el hebreo, ¿verdad? Podemos ver en la Biblia de las Américas, dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú recuerdes, o sea, tú vuelvas a memoria, ¿me entiendes? O sea, implica que nosotros recordemos. Y por eso estuvimos viendo
la clase pasada que tiene que ver con nosotros volver a nuestra identidad. ¿Y por qué es necesaria la identidad? Bueno, porque nosotros tenemos que recordar lo que hicimos en el pasado. Sin embargo, de por sí, una de las maldiciones, una de las maldiciones era que nosotros seríamos destruidos como nación. ¿Por medio de qué? Por medio de esclavitud. ¿Entienden? Y donde nuestros hijos irían a cautiverio y por ende, yendo a cautiverio separados de sus padres, se pierde la identidad de quiénes somos. Dice que seríamos, por ejemplo, la maldición dice que seríamos un proverbio. ¿Entienden? Nos pondrían nombres. ¿Entienden? Entonces, todo esto nos quiebra, pero requiere que nosotros volvamos en sí. ¿Por qué? Porque estas maldiciones serían señales en nosotros. O sea, por eso dice, y las recuerdes, ¿verdad? Y dice, y tú recuerdes en todas las naciones a donde Yahweh tu Elohim te haya desterrado. Entonces dice, y vuelvas a Yahweh tu Elohim, y tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con todo tu ser, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces Yahweh tu Elohim te hará volver de tu cautividad. Entonces, debemos de recordar y confesar nuestro pecado. No uno ni dos, sino un remanente, que es lo que se está esperando. Que el remanente justo se arrepienta. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que eso nos dice, se nos exige la confesión de nuestros pecados, ¿verdad? Esto entonces nos lleva a lo que dice el proverbio. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, en Juan, en la carta de Juan, dice en primera de Juan, eh, capítulo 1, versículo, eh, creo que es el 9 si no me equivoco, o el 7 no, el 9 exacto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, fíjense que aquí vemos, ok, confesamos, ¿verdad? Nos apartamos de nuestro pecado, que ese es el arrepentirse, el volverme de mis malos caminos para volver al camino que se me encomendó, que es volver a los mandamientos del Rey Eterno, la obediencia a los mandamientos. Entonces, ¿verdad? Yo tengo que considerar cuáles son estos mandamientos. Yo debo de conocer estos mandamientos porque se me dice a mí que se trata de los mandamientos que se me ordenaron en ese día. Como nos dice, por ejemplo, el versículo, como leímos el versículo 10, que dice, cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, si nosotros estamos teniendo que debemos devolver a los mandamientos que están en la ley, entonces eso me hace sentido con lo que dijo Cristo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Que de manera que cualquiera que afloje o suelte uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Como dice en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Entonces, si nos está hablando a nosotros precisamente de que tenemos que volvernos a Dios conforme a todo lo que se nos mandó en ese día, conforme a lo que se nos dice en el libro de la ley. Entonces tenemos que conocer la ley. Tenemos que volver al conocimiento de estos estatutos que son vida, que están ahí no por mera religiosidad, están ahí para que nosotros vivamos en armonía en la creación. ¿Por qué? Porque el amar al prójimo como a mí mismo me va a llevar a mí a tener todas las áreas cubiertas de no mentirle, no robarle, no defraudarlo. ¿Entiendes? Que es la enseñanza de Cristo.
de dar limosna, de no ser mezquino con mi prójimo que está pasando por una mala situación y yo vengo y sin corazón, por favor, y sin corazón vengo y soy mezquino con él, queriéndole cobrarle dinero que cuando él está en suma necesidad, ¿me entiendes? A no devolver mal por mal, porque me dice incluso que hasta cuando mi enemigo esté necesitado, yo tengo que asistirle, ¿entiendes? Entonces, Cristo siempre obviamente apuntando a un nivel mayor, a un nivel superior del cumplimiento de la ley. Entonces, este arrepentimiento es volverme al camino que se había abandonado. Entonces, la solución, si el problema fue, ok, desobedeciste mis mandamientos, la solución no puede ser, te voy a quitar los mandamientos. ¿Qué es lo que nos ha dado como doctrina en todas esas denominaciones del cristianismo? Errado, el cristianismo errado, o de la apostasía, de las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, ¿verdad? Entonces, eh, cuando vemos que se trata de yo volver a esos mandamientos, yo tengo que entonces declarar que todo camino que me hable en contra de los mandamientos no me está dando la solución al problema. Bien, porque vemos que, por ejemplo, Pablo dice que yo en mi interior me deleito en la ley de Dios. La pregunta es, ¿eso es lo que está sucediendo? Entonces tenemos que poner eso en pensamiento, ¿verdad? De que las cosas que se nos han encomendado de antemano son las mismas que tenemos que, las mismas a las que tenemos que volver. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos lleva a un tercer punto, donde tenemos que ser santificados. Y santificados es una palabra que lamentablemente por su mal uso ha perdido peso. Pero la santificación, el ser santo, implica ser apartado, ser separado de algo. Entonces, ¿de qué nos tenemos que separar? Si la ley me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo entonces me hablas de separación? Es que me separo del mal, me separo del pecado. ¿Para qué? Para vivir una vida consagrada al Padre Celestial, una vida de devoción al Padre Celestial. ¿Entiendes? Entonces, esa santificación me dice a mí que entonces yo, tan pronto me arrepiento, comienzo a vivir apartado para Él. Pero esto no quiere decir apartado de la sociedad, no, porque hay una realidad. Y es lo que dice, por ejemplo, Cristo en Juan, eh, cuando en Juan, ok, Juan 17, versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces ahora yo tengo que vivir la palabra que salió de la boca de Dios. Por eso le dice, respondiéndole a Satanás en Mateo 4:4, que es citando Deuteronomio 8, donde dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahora que nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos, vamos a conocer la ley, vamos a obedecerla, pero vamos a perfeccionarnos. Vamos a vivir una vida perfeccionando ese proceso, que es un camino de purificación constante de nuestros corazones y de nuestros cuerpos
en nuestra vida, ¿verdad? Un pasaje que me llamaron la atención a este pasaje, eh, hace unas semanas, que me ha gustado muchísimo, porque dice, así que amados, de 2 Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? Y que vamos a estar hablando de las promesas, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo voy a leer un poco más lento, pero recuérdense que en Deuteronomio 30 dice que cuando nosotros nos arrepintamos con de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser, nosotros y nuestros hijos, o sea que tiene que ser un cambio generacional, ¿verdad? Entonces Él hará volver a nuestros cautivos y dice, nos bendecirá más que nuestros padres y nos dará la tierra y nos pondrá, nos exaltará, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que estas promesas, ¿verdad? Estas promesas son eh, la motivación para qué, para hacer lo que tenemos que hacer. Y es que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque la ley me hace esto. La ley me indica qué me hace impuro, qué me hace inmundo, qué me hace abominable, eh, qué me hace perder la santidad, ¿verdad? En cuanto al cuerpo se refiere. Y de espíritu, porque va de la mano. O sea, lo espiritual tiene repercusión en lo físico. Entonces, por ende, yo me voy a limpiar de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar este camino sin el temor de él, porque el temor de Jehová o el temor de Yahweh es aborrecer el mal. Entonces, si yo no le temo, ¿entiendes? Si yo no temo las consecuencias, entonces no es cierto que voy a, ¿cómo se dice? Me voy a perfeccionar. No es cierto. Por eso es necesario entender que viene juicio. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial es un juez justo. Y cuando la injusticia no es castigada, cuando la injusticia no es castigada, entonces es de por sí una injusticia completa. O sea, eso no es misericordia, eso es una injusticia. Entonces, teniendo esto en cuenta, comprendamos entonces el panorama completo. Este proceso como del arrepentimiento, del purificarnos, ¿verdad? Hemos estado haciéndolo mal, pero ahora vamos a hacerlo bien. O sea, es este cambio rotundo que tenemos que dar, ¿verdad? Entonces, por eso Cristo siempre decía, Cristo, Juan el Bautista, vamos a ver eso de continuo en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Cristo en Marcos 1, precisamente en el versículo, en el versículo, exacto, en el versículo 14 y 15, leo Marcos 1, 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Elohim, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En otras partes lo dice distinto, por ejemplo, eh, Mateo 3:2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo que hay otro que dice como arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Voy a buscarlo. Exacto. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Entonces vemos que, ok, bien, me voy a arrepentir. Esto es lo que el Padre pide de nosotros, que nos volvamos, que reconozcamos nuestro pecado y volvamos a Él. Y que reconozcamos que dependemos de Él. Entonces ese arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el primer paso, el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces ese arrepentimiento me lleva, me abre el camino hacia el perdón y la restauración de mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que luego en el 3, ¿verdad? Que es este tercer paso, es que a nosotros mismos se nos encomienda. Ok, ya hemos sido restaurados. Ok, ve y llama a otros a restauración. Entonces, por eso, a nosotros mismos se nos encomienda llamar a los demás al arrepentimiento y ministrar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, usted, una vez comience por ese proceso de santificación, de que, ok, ya sé que es pecado, que está bien y que está mal, que es pecado y que es obediencia, ¿verdad? Ya sé distinguir entre una cosa y la otra, lo pongo por práctica, ok, ahora me toca servir. Para que eso que yo recibí, otros sean partícipes de ello. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay tenemos la encomienda de nosotros arrepentirnos y luego eh, que hemos limpiado nuestros caminos, enseñar a los transgresores la condición en la que ellos están, porque también nosotros estuvimos ahí primero. ¿Entiendes? Pero que ya lo superamos. Entonces, esto nos trae a nosotros, ¿verdad? Todo este proceso de restauración nos trae los tiempos de refrigerio, ese tiempo donde nosotros vamos a ser restaurados, ya vamos a poder gozarnos, ¿verdad? Y anapsugis es la palabra que se usa, ¿verdad? Que es revivir, recuperar el aliento. Es como, imagínate que tú te tapan la nariz y la boca, ¿verdad? Y no tienes acceso a oxígeno, pues estás bajo el agua, estás en el fondo del agua, ¿verdad? Y es como cuando vuelves a la superficie y puedes respirar. Esa es la palabra que usa ahí para refrigerio. Entonces vuelvo y leo Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, porque Él es que lo va a hacer posible. ¿Me entiendes? Entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, esta es la razón por la que nosotros no somos salvados de una vez. Hay que pasar por un proceso. Bien, entonces, vayamos al siguiente punto en el que debemos entender ahora qué implica eh, este nuevo pacto, a lo que lo estamos dirigiendo, a lo que estamos poniendo nuestra vista, ¿verdad? Entonces, el nuevo pacto implica la circuncisión del corazón, pero eso es como muy figurado. Tratemos ahora de aterrizar eso. Cuando hablamos de la circuncisión del corazón es porque el Padre Celestial promete, ¿verdad? La, 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 el quiebre de ese corazón de piedra para darnos un corazón de carne, o sea, un corazón sensible. Acuérdense que Cristo dice que del corazón salen los malos deseos, los adulterios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en otra parte dice que la de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que es como ese lugar de origen de todas estas acciones, de todo lo que nuestros pensamientos, acciones y palabras, ¿verdad? Entonces, quiere decir que lo que nuestras acciones van a ser regidas por un deseo, para esa sensibilidad y ese deseo y esa inclinación, ¿verdad? A las cosas santas de nosotros mismos, ¿entienden? Y es que hay una realidad, es que nosotros estamos en este cuerpo que es susceptible a los deseos pecaminosos. Pero ¿qué pasa? Cuando nos habla de
quitar el corazón de carne para darle eh, un corazón sensible a los mandamientos, ¿entiendes? Está hablando entonces de que nosotros vamos a vencer ahora mismo parcialmente. No voy a lidiar con lo parcial ahora, voy a aplicar lo que es el cumplimiento perfecto para entonces lidiar luego con lo parcial. A lo que apunta es a librarnos de este corazón que de continuo desea el mal, que tiene esa inclinación al mal. Y esto, todo lo contrario, renovar, sanar ese corazón de todas esas perversiones, de todos esos malos pensamientos que tenemos, de todos esos deseos carnales, ¿verdad? Y eso se va a dar cuando nos dé un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Que es hacernos partícipes de la naturaleza divina. Por ejemplo, Adán no tenía esa inclinación, ¿entiendes? Pero, ok, si él no tenía esa inclinación, entonces ¿por qué pecó? Bueno, pecó porque él no tenía la llenura del Espíritu Santo, ¿entiendes? Él no estaba capacitado por completo a, eh, él no tenía la inclinación al pecado, pero no tenía esa capacitación del Espíritu Santo para que le impediría entonces ni siquiera aceptar el transgredir los mandamientos. Pero él tenía esa opción, ¿verdad? Entonces, ya me comparte un pasaje aquí que es muy oportuno, que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, antes de que se dé ese cumplimiento, entonces, a través de Cristo, nosotros tenemos parcialmente la capacitación de hacer todo esto. ¿Por qué digo parcialmente? Porque de este lado, ¿verdad? Antes de que suceda lo del reino, nosotros no podremos tener un perfecto corazón. O sea, y cuando digo perfecto corazón me refiero a impecable, de que no, nunca va a fallar, etcétera. No, de alguna manera u otra vamos a, a fallar de cierta forma, ¿verdad? Pero el nuevo pacto implica que nosotros vamos a ya adquirir un cuerpo que no es inclinado al pecado. Pero no solamente eso, sino que también el nuevo pacto nos dice que Él pondrá la ley, los mandamientos en nuestro corazón, así como dice Jeremías 31 en adelante, ¿verdad? Esa circuncisión implica, ok, tienes un corazón nuevo, tienes un corazón sensible a los mandamientos, entonces ahí te voy a dar mis leyes, lo voy a poner en tu corazón, que de continuo eso es lo que va a brotar de ti. El querer hacer el bien al prójimo y el querer buscar y amar al Padre Celestial, el querer honrarle de manera natural, sin ninguna inclinación al pecado. Y esto se logra a través del Espíritu Santo, su máxima capacidad en nosotros. Porque a Cristo pudo vencer el pecado de la carne porque él tuvo la llenura del Espíritu Santo, su máxima capacidad. A él no le fue dado por medida, como dice Juan. Sin embargo, nosotros ahora conocemos en parte y hacemos en parte. ¿Me entiendes? Entonces, este nuevo pacto también implica la transformación de la relación con el Padre Eterno, en el que ya Él pasa a morar en nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, estas tres cosas que nosotros vemos es el aspecto nuevo del pacto, que en el antiguo pacto no teníamos. Esto es lo nuevo del nuevo pacto, o del pacto renovado, ¿verdad? Entonces, vamos a ser partícipe de esto, de la naturaleza divina, de la llenura del Espíritu Santo y de el Padre Celestial morando en nosotros. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que va a hacer posible que nosotros no pequemos más. De esa forma que Él nos va a causar, y por eso voy a leer
Jeremías 31, versículo 31, que dice, aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esa es otra cosa que tenemos que puntualizar. El pacto es con estas dos casas. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que la iglesia sigue siendo Israel. El olivo no es injertado en la rama descajada, la rama silvestre. Es al revés, la rama silvestre es encajada en el olivo natural. Entonces, tenemos aquí que vienen días en el cual él hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hizo con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en la mente, en su mente, y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para la luz de día. Bueno, ahí sigue abundando en otra cosa. Entonces, el nuevo pacto implica precisamente la circuncisión del corazón, implica la llenura del Espíritu Santo y implica teniendo al Padre morando, y eso se va a dar en el futuro. ¿Cuándo se va a dar? Porque si ustedes se fijan, aquí dice, ninguno enseñará ninguno a su prójimo, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Si yo no le predico a mis hijos, ellos no van a conocer a Yahweh. Si ellos no son enseñados, ellos no van a aprenderlo. O sea, van a tener que ser instruidos. Naturalmente ellos no van a saber todo esto. Sin embargo, el nuevo pacto es eso mismo, que naturalmente ya le vamos a conocer. Entonces, él circuncidará nuestro corazón y el corazón de nuestra descendencia, como dice Deuteronomio 30. Entonces, vayamos a Ezequiel capítulo 36 para que veamos cuándo es que se va a dar esto. Dice Ezequiel 36, 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Fíjense que nos está forzando ahora a hacer sus estatutos y sus preceptos, ¿verdad? Y dice, y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis por pueblo, me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. En Apocalipsis 21 dice, y ellos, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, ¿verdad? Es lo mismo. Y no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ahora entendamos un poco esto de cómo se ve esto de la circuncisión del corazón. Bien. Una vez nosotros venimos a Cristo, tenemos que morir a nosotros mismos. Usted se hace humilde, la humildad y la sincera búsqueda del Padre Celestial y ese temor te va a llevar a que Él se revele ante ti y te lleve a Cristo. O sea, Cristo, ¿verdad? Que murió por nuestro pecado, nos sirve de ejemplo. Pues ahora nosotros morimos también a nosotros mismos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces tiene que haber un antes y un después, donde tú dices, ya yo no vivo para mí, ya yo no vivo para mis deseos, yo no vivo para mi comodidad, yo no vivo para mi confort, ya yo vivo para honrar al Padre Celestial, ya yo vivo para esa esperanza de las cosas, de los bienes venideros. ¿Entiendes? Y, 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 y la propuesta es demasiado fácil. O es reino eterno, bendiciones, amor, felicidad perpetua, cercanía con el Padre Celestial, la perfecta adoración versus dolor, tormento,
tristeza, miseria, etcétera. Así, Daniel, pero que lo que pasa es que es en ese tiempo. Pero ahora hay que vivir la vida día a día. Bien, ok. Recuérdate que como quiera a ti te toca aquí en este mundo migajas. Entonces, o nosotros, sorry que lo estoy volviendo un poco de disertación, pero es para que lo razonemos juntos, pero es eso, como, ¿vas a querer las migajas de aquí o quieres el pan completo allá? Entonces, yo prefiero lo nada de aquí y lo mucho de allá, que lo poco de aquí y lo nada allá. Por eso dice, el que pierda su vida, bueno, voy a leerlo. Eh, en Mateo capítulo 10 versículo 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, esto es simple, usted coge o esta vida o la que viene. Usted quiere gozar en esta vida, ¿verdad? Ampliamente. Cuando hablo de gozar, no me refiero al gozo justo, sino darle rienda suelta a la carne. ¿Usted quiere gozar? Bien, ok. Espera ya tormentos. Ahora, usted quiere perder su vida aquí, ¿verdad? Para ganarla allá. Perfecto. O mejor dicho, usted quiere la vida allá, piérdala aquí. Ya no viva para usted aquí. Que tiene que haber esa nueva identidad. Yo ya, o sea, que yo antes era un drogadicto, yo era un inmoral sexual, yo era un mentiroso, un lo que sea, un ladrón, o cualquier pecado que usted ponga ahí. Yo era lo que sea. Ok, ya en Cristo yo tengo una nueva identidad. No, pero que él era, sí, ese era el viejo hombre que murió con todos sus deseos. Ahora yo y mi casa serviremos a Yahweh, por ejemplo. Esa es la nueva identidad. Entonces, la circuncisión del corazón implica el amar la ley de Dios, ¿verdad? El que tiene un corazón circuncidado se deleita en la ley de Dios. El que tiene un corazón circuncidado, como dijo Pablo, eh, en Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en qué? En la ley de Dios. ¿Entiendes? Entonces, ese es, ese es el nuevo corazón que se deleita en los mandamientos. Aún en aquellos que nuestra carne no puede soportar, porque a veces lo que, wow, este mandamiento es difícil. No, o sea, para la carne es difícil. ¿Me entiendes? Para el que es espiritual, para el que se recibe en un corazón, no, es un deleite. Es un honor incluso. ¿Entiendes? Y ya los apetitos de la carne se fueron anulados. ¿Entiendes? O sea, ya el per que está es regenerado, ya las cosas del mundo no le parecen atractivas. Ya el pecado no le parece atractivo. Yo pasé de un pecado que yo no sabía cómo lo iba a abandonar a yo de verdad que no me imagino volviendo a eso. No me hace falta. ¿Entiendes? Entonces, esa regeneración espiritual me tiene que llevar a ¿qué? A las cosas espirituales, a proveer para el espíritu y no para la carne, a llenar mi mente, mi corazón, a llenar mis palabras, llenar mi vida, mi entorno de las cosas espirituales. ¿Cómo se es espiritual?
En el mismo Romanos 7:14 me dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces ese es el primer paso, volver a los mandamientos, sí, pero después buscamos sabiduría y crecemos en sabiduría, ¿entiendes? Y ahí es que nosotros vamos a empezar ese proceso de santificación, donde nos vamos perfeccionando, ¿entiendes? No nosotros mismos, Cristo va haciendo esto, siempre y cuando nosotros no estemos rindiendo a Él, verdaderamente. Entonces, la restauración de Israel. Esta regeneración en nuestras vidas como individuos, ¿verdad? Nos va a llevar a ser regenerados como nación. En Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice, entonces lo que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los apóstoles no estaban locos. No es como, como dicen, no tenía todavía la visión apostólica. No, los apóstoles sabían que estaban preguntando, porque ellos conocen la profecía, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le dijo Cristo? Cristo no dijo, ¿de qué ustedes están hablando? ¿El reino de Israel? No, mis hijos, no. Lo que él dijo fue, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones como las temporadas, ¿verdad? Que el Padre puso en su sola potestad. Y nosotros vemos que él puso en su sola potestad, que cuando vemos a Cristo hablando de algo parecido, bueno, eh, lo vemos también hablando así, cuando después de ¿cómo se llama esto? Eh, Después de la trama, cuando él dice que algunos no morirán, etcétera, ¿verdad? Que él le dice que el Padre solamente sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre volverá. Y dice que ni siquiera los ángeles lo saben, ni siquiera él mismo, Cristo mismo no lo sabe, sino que el Padre solamente. Entonces, la restauración de Israel tiene que ver con su segunda venida. Entonces, tenemos la promesa de la reunificación del pueblo, donde el Padre Celestial promete reunir a Israel de su exilio y bendecirlos abundantemente si se vuelven a él. Es condicionado. Él nos reúne cuando nosotros nos volvamos a él. Tiene cuando el remanente justo se vuelva a él. Entonces, entramos luego entonces en los vínculos del pacto. ¿Entienden? Que es lo que vemos en Ezequiel 20. Ajá. Marcos 13:32 es el que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Muy bien. Gracias, Joan. Entonces, vayámonos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 34, donde vamos a ver este mismo patrón. Dice, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en las que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y de allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Yahweh el Señor. Cuando dice esto, ¿verdad? Lo voy a leer en la vida de las Américas. Dice, y os llevaré al desierto de los pueblos, y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. ¿Entiendes? Entonces dice luego, como entré en juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, declara Yahweh Elohim. ¿Entiendes? Yahweh el Señor. Luego dice el 37, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Repito, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Esto es luego de que Israel se ha recogido y llevado al desierto de los pueblos y si entremos en juicio con el Padre Celestial, a la misma manera que pasó en el Sinaí, de entrar
en, en pacto, ¿verdad? Ahí vamos a ver que es la entrada al nuevo pacto, no antes. El que predica eso, número uno, no sabe de profecía, y número dos, está siendo inconsistente con las escrituras, con lo que dice el pacto, ¿verdad? Porque un pacto es un acuerdo. O sea, lo que se acuerda, cuando vemos lo que se acuerda, eso no se ha cumplido ahora. Por eso tenemos algo que es parcial. Somos participantes de las cosas parciales de eso. La circuncisión del corazón nuestra es parcial. ¿Entiendes? El Espíritu Santo nos es dado por medida. El conocimiento de la, por ejemplo, dice en Apocalipsis 19, versículo 10, dice al final, me voy directo al final, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿verdad? Aún la profecía sabemos en parte. Bien, entonces, eh, en Ezequiel 20:37 dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Yahweh. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que cuál es el patrón. Hay una promesa de reunificación. Luego entramos en los vínculos del pacto, ¿verdad? Y nosotros somos restaurados. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que esperar. Esas son las promesas. Hacia eso tenemos que poner nuestra meta, pues, poniendo nuestra visión en la corona. ¿Entiendes? Que obviamente es a través de Cristo. Entonces, vayamos al siguiente punto. Ok, entonces, una vez estemos en el reino, ¿verdad? Esto del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino. Ok, pero sí, pero ¿qué es la promesa del reino de los cielos? Número uno, ¿verdad? Él promete hacernos reyes y sacerdotes. Sabemos que ese es el plan desde el principio. Éxodo 19, versículo 5 nos dice esto. 5 y 6 nos dice esto. Leo. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Repito, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, no por encima, no, perdón, no por debajo, no igual, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, este es el evangelio, esta es la promesa. Por eso vemos que en Hebreos, capítulo 4, cuando dice en el versículo 2, si ustedes saben lo que está lidiando, viene hablando de los que estaban en el desierto. Entonces dice en el 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena voluntad, la buena nueva, perdón, repito, porque también a nosotros, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, qué buena nueva. Qué buena nueva se predicó en el desierto, porque ese como a ellos es a los que estaban en el desierto. ¿Entiendes? ¿En qué momento se predicó eso? Bueno, en lo que acabamos de leer, en Éxodo 19, versículo 5, cuando dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿verdad? Gente apartada. Nosotros no somos como las demás naciones, no estamos llamados a eso. Ni el gentil que se acerca a invocar el nombre del Padre Celestial tampoco debe de vivir conforme a la costumbre de las naciones, sino con la costumbre que el Padre dio a los israelitas. Entonces, tenemos que, y para que tengan un pasaje que afianza esto, recuérdense que en Efesios
capítulo 2, versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Cristo, todo eso de lo que estaba lejos, que era de Cristo, de la ciudadanía de Israel, de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Cristo, dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en el 19 lo dice claramente, dice, así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Fíjense que no es que es una nueva cosa, no, ustedes son de los santos, la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros estamos viendo en Éxodo 19, versículo 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, nos está hablando de qué? Nos está hablando de reinado, de gobierno, ¿verdad? Y sacerdotes tiene que ver con que este pueblo será a través del cual todas las naciones buscarán a Dios. Por eso le dice a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿cuál es esa ciudad? Sión. Una ciudad asentada sobre un monte no se pone debajo, eh, no, se pone en alto para que alumbra a todos, para resumirlo, para apreciarlo, ¿verdad? Entonces, reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Dice, y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, estamos siendo reyes, o sea, tenemos la promesa de ser reyes y ministros, ¿verdad? Que es ser el cuerpo gobernante del mundo venidero y hacer volver a las naciones a los caminos de Yahweh, ser los instructores de sus caminos, de su ley, siendo partícipes en ese momento de la naturaleza divina. Pero mientras tanto, antes de que llegue el reino, por eso se ora, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Antes de que llegue el reino, a nosotros nos toca vivir esto, nos toca vivir las realidades del reino. Por eso dice, no lo busque, no busque, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ¿verdad? Por eso dice que del reino de los cielos está entre ustedes. Pero nosotros nos toca vivir las bendiciones del reino ahora. Por eso vemos que en un parte dice, partícipes de los bienes del siglo venidero. Entonces, reyes y sacerdotes, eso es una de las realidades. Segunda realidad, la venganza. Israel ejecutará los juicios sobre las demás naciones para que paguen el daño hecho a los hijos de Jacob. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, dice claramente, si alguno lleva en cautividad, o sea, si alguno lleva en esclavitud, va en cautividad, va en esclavitud. Si alguno mata a espada, espada debe de ser muerto. Fíjense lo que esta es la parte más favorita mía del versículo. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, quiere decir que los santos van a esperar con fe y con paciencia que los que llevaron en cautividad al pueblo de Dios, ¿verdad? Y los que mataron a espada al pueblo de Dios, paguen lo que hicieron. Porque Dios es justo. Por eso en Jeremías, capítulo 51, versículo 20, dice, martillos me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por eso es que en la cena de las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis 19, versículo 17, dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios.
Y hay personas que se están esperando estar de verdad en una mesa grande, etcétera, etcétera, para comer. Leo el siguiente versículo. Para que comáis que carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, aquí nos está diciendo claramente que va a haber un tiempo de retribución, de venganza justa, que se va a dar precisamente al principio del reino, donde todos los enemigos del Altísimo, todos los depravados, todos los reinos perversos, todos los injustos, ¿verdad? Tendrán que ser sometidos, porque hay mucha maldad, Señor, en este mundo. Hay mucha maldad. Y la gente no está temiendo al Padre Celestial. Lo tienen que Él no existe. Que Él es que esos son cuentos de hadas. Bueno, ya verás cómo te irá con el cuento de hadas. Bien, entonces, eso es una realidad. Los santos están esperando con fe y paciencia esto. Y por eso incluso en Apocalipsis 6, fíjense lo que dice. eh, Versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo eh, 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo parecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, el que no tiene en su corazón la venganza, ¿verdad? Obviamente, no ahora, porque fíjate que él va a dar la retribución y va a usar a un cuerpo gobernante, sí, para ejecutar estos juicios, o sea que no es ahora, para que los hermanos no se amotinen y empiecen a sacar machete, no, suelten eso, ¿verdad? Sino que esto es algo venidero, pero se está esperando con fe y con paciencia. Por eso es necesario que nosotros transformemos y renovemos nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque nos han hecho débiles. Sin embargo, los enemigos se aprovechan de nosotros. Y no quiere decir que nosotros vamos a retaliar eso, pero implica precisamente un anhelo de justicia, hambre y sed de justicia. ¿Y qué dice Cristo? Ellos serán saciados. Dice el 3, ¿verdad? El tercer punto aquí, gozo eterno. Cuando nosotros vemos en Jeremías 31, ¿verdad? Versículo 12, dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, que es la vida que nosotros tenemos que aspirar ahora incluso, ¿verdad? Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrá dolor. ¿Entiendes? Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Entonces, esto es otro aspecto. Riquezas, gozo, alegría continua, hermandad entre hermanos, familias hermosas, bonitas, cero terapia de pareja ya, cero, que tu muchachito es malcriado, me duele la cabeza ya. Yo no sé qué voy a hacer con él. Cero eso. Daniel 7, versículo 18.
dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y ahí se está saboreando ya el reino. Amén, amén. Entonces, nada, hermanos. Vemos que esto es, o sea, en la primera clase vimos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. En la segunda clase estuvimos viendo las implicaciones del antiguo pacto que tienen repercusiones en este proceso en el que estamos, ok, es antiguo pacto, sí, pero las maldiciones todavía las tenemos que pagar. Las retribuciones las tenemos que pagar. Ok, se invalidó el contrato. Cuando se invalida un contrato, vienen las penalidades después. Vienen, por ejemplo, las demandas. ¿Se invalidó el contrato? Ah, ok, viene la demanda. Te toca pagar X cantidad, X suma en daños y perjuicios. Bueno, el padre nos puso maldiciones, esclavitud, ¿verdad? O sea, nos puso condiciones que solamente los descendientes de negros indígenas cumplimos. Nos dijo que iríamos a esclavitud, seríamos sacados de la tierra, ¿verdad? Para ir a esclavitud a toda parte del mundo, número uno. Número dos, nos dice que nos enviaría en barcos a esclavitud. La esclavitud más, la transportación de esclavos más grande en barcos que se ha dado en todo el mundo, ¿verdad? De hecho, es casi una identidad única que lamentablemente tenemos, pero que es agridulce porque, ok, nos confirma que somos el pueblo de Israel. Fue aquí en América, con los esclavos negros e indígenas, ¿verdad? Luego dice que serviríamos a nuestros enemigos con hambre, con sed y con desnudez, y que ellos pondrían yugo de hierro sobre nuestro cuello hasta destruirnos. Así fue que sirvieron los negros e indígenas. Dice que iríamos a esclavitud por 400 años. Exactamente, desde 1494 al 1888 hay exactamente 400 años hebreos. ¿Cómo? A nosotros se nos dijo que pasaría. Tendríamos entonces, por ejemplo, que viviría, el extranjero se elevaría sobre nosotros muy alto y nosotros muy abajo, por eso en todos los países de Latinoamérica y de Estados Unidos, y donde sea que nosotros estamos, siempre son los extranjeros los que son los ricos. Nosotros estamos en las posiciones de abajo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pobreza, trabajaríamos en la tierra, pero para otros. Antes nosotros teníamos que trabajar la tierra, pero para nosotros mismos. Y lo único que se nos exigía es que lleváramos la primicia al Padre Eterno en su templo. Pero después, todo el resto de nosotros. Ahora nosotros estamos trabajándole a todas las naciones. ¿Entiendes? Habiendo perdido la identidad, habiendo sido la burla de las naciones, siendo oprimido por todas las naciones, ¿verdad? Eso lo vimos en la segunda clase. Ahora en la tercera clase es, ok, ¿ahora qué hacemos? Bueno, precisamente volvernos a los mandamientos. Incluso en la segunda clase, recuerden que estuvimos viendo en historia, datos históricos que respaldan el cumplimiento profético. Y eso fue uno de tantos, son unos de tantos, ¿verdad? Pero en esta clase entonces estamos viendo que es el arrepentimiento y las promesas. O sea, lo que tenemos que hacer ahora y las promesas de los bienes venideros. Bien, entonces hasta aquí llega la clase de hoy, del discipulado. Eh, por favor, hermanos, tomen nota de todo esto, estudienlo, porque de verdad el estudio de estas cosas es lo que, eh, el estudio y la aplicación de estas cosas es lo que nos va a dar un crecimiento mucho más efectivo, mucho más rápido, o sea, sin torpezas, porque obviamente el crecimiento se da lento, ¿verdad? Pero se puede poner más lento siempre y cuando, o sea, no seamos diligentes. Eh, déjeme
Joan, oye eso. Bien, paro la grabación aquí.